1995 y Europa apenas salía de la Guerra Fría y observaba con horror cómo la antigua Yugoslavia se desintegraba en violencia. Mi nombre es Fabián Beltrán y voy a contarte cómo en el corazón de ese caos una operación militar marcaría la historia de los derechos humanos internacionales, la Operación Tormenta. El Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, creado por la ONU en 1993, sería el escenario donde se juzgaría a los 3 altos mandos militares croatas por presuntos crímenes cometidos durante esta operación: Ante Gotovina, Ivan Čermak y Mladen Markac. La Operación Tormenta fue lanzada en agosto de 1995 por las fuerzas croatas para recuperar la región de Krajina, que era controlada por fuerzas serbias desde el inicio del conflicto yugoslavo. Fue una victoria militar decisiva, pero con un costo humano enorme. La Operación Tormenta llevó este nombre del croata Operacija Oluja y recibe este nombre porque fue concebida como una ofensiva militar rápida, contundente y decisiva, similar a una tormenta que arrasa con fuerza e intensidad. El término refleja tanto la velocidad como el impacto que se buscaba generar en el enemigo. Esta operación fue llevada a cabo entre el 4 y el 7 de agosto de 1995 por las fuerzas croatas con el objetivo de recuperar la Krajina, que había sido controlada por los serbios desde la Guerra de Independencia y la desintegración de Yugoslavia. Además del uso simbólico, el uso de la palabra tormenta en operaciones militares es común para transmitir poder, sorpresa y una ofensiva aplastante, como lo fue la operación que se realizó en contra de la población serbia. Pero ¿quiénes eran los acusados? ¿Qué papel jugaban estos sujetos en la Operación Tormenta? Bueno, pues Ante Gotovina era el general del ejército croata, es decir que fue uno de los principales comandantes de la Operación Tormenta, por lo cual fue acusado de liderar una campaña de persecución contra la población serbia que se encontraba en Krajina. Por su parte, Ivan Čermak era el general y comandante militar en la región de Knin durante y después de la operación. Tenía una función más política y administrativa. Fue acusado por una supuesta responsabilidad en los crímenes de guerra por su autoridad y su rol en la zona. Mladen Markac era el comandante de la unidad especial de la policía croata, quien fue acusado de participar activamente en las operaciones militares que causaron el desplazamiento forzado de la población serbia del territorio de Krajina y otros crímenes asociados como saqueo, asesinato y deportación. Según la acusación, detrás de la ofensiva había algo más que objetivos estratégicos. Había una empresa criminal común destinada a expulsar permanente a la población serbia mediante el miedo, la violencia y la persecución. Durante y después de la ofensiva se documentaron múltiples crímenes en localidades como Knin, Obrac, Grakac y Donji Lapac, ataques deliberados contra civiles, destrucción sistemática de propiedades serbias, saqueos, asesinatos, tratos crueles y la evacuación masiva de la región de más de 150.000 serbios. El tribunal investigó si estos crímenes fueron parte de un plan coordinado y si los acusados tuvieron responsabilidad directa o por omisión, ya que todos ocupaban cargos de mando y control sobre las fuerzas militares en el territorio. Las pruebas más importantes incluyeron las interceptaciones militares de las comunicaciones entre los mandos militares croatas, que buscaban probar que existía un plan coordinado para expulsar a los serbios y no solo como un objetivo militar, sino como un objetivo político. También informes de inteligencia y militares que documentaban el movimiento de tropas, bombardeos y las órdenes dadas. Un ejemplo clave fue el bombardeo de la ciudad de Knin, la capital de la autoproclamada República Serbia de Krajina, que la fiscalía presentó como la prueba reina del ataque deliberado a los civiles. Los testimonios de víctimas y testigos presenciales, incluidos los civiles serbios que fueron desplazados, cuyos relatos aportaron evidencias sobre asesinatos, saqueos, incendios, destrucción y una sistemática violencia contra la población. También los informes de organizaciones internacionales y ONGs como el de las Naciones Unidas o el de Human Rights, que documentaron abusos durante y después de la operación militar. La evidencia del desplazamiento forzado, incluyendo las cifras de más de 150.000 serbios y el rastro de destrucción dejado en sus aldeas, que apuntaban a un patrón organizado más que incidental. A los acusados se examinó
si especialmente tenían autoridad de mando sobre quienes cometieron los crímenes directamente y si no hicieron nada para prevenirlos o para castigarlos cuando ya hubiesen cometido los hechos delictivos que derivaron en los graves crímenes de lesa humanidad. El 15 de abril de 2011, el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia dictó su fallo y ante Gotovina fue condenado a 24 años de prisión, Madlen Marchak fue a 18 y se consideraron culpables por crímenes de guerra, lesa humanidad, por deportación y ataques indiscriminados. La Cámara concluyó que formaron parte de una empresa criminal común diseñada para forzar la huida de los serbios en Krajina. ¿Por qué es importante? Porque además de culpárseles y responsabilizárseles por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, esta sentencia es importante ya que trajo consigo la responsabilidad en el mando. Si bien en los elementos probatorios como mapas, rutas y las guías diarias de la operación no había control por parte de ellos, sí había una subordinación y mando de las funciones, por lo que fueron también responsabilizados por la responsabilidad en el mando por lo que cometan sus subordinados. El último de los tres, Iván Chermak, fue absuelto por falta de elementos materiales probatorios que condujeran a demostrar su responsabilidad o su intervención en la operación. Pero la historia no iba a acabar ahí. En la apelación, la historia da un giro totalmente inesperado. En 2012, la Cámara de Apelaciones del Tribunal revoca la condena alegando que no se había probado más allá de toda duda razonable que los bombardeos fueran ilegales ni que existiera un plan común como una empresa criminal para lograr la limpieza étnica de la región de Krajina. Por lo que ante Gotovina y Markac fueron absueltos y liberados. La decisión fue celebrada claramente por Croacia, pero muy criticada por las organizaciones de derechos humanos y por la comunidad serbia. El caso dejó huellas muy profundas para Croacia. Gotovina claramente pasó a ser un héroe nacional y para muchos serbios de Krajina la justicia internacional había fracasado. Y para el derecho internacional, el caso sentó un precedente clave sobre los límites de la responsabilidad al mando, la validez de los ataques militares y el uso de la teoría de la empresa criminal común. En este punto me parece de suma importancia hablar de la relación actual que hay entre Serbia y Croacia, la cual es compleja y está profundamente marcada por las secuelas de las guerras en la ex Yugoslavia. Aunque ambos países mantienen relaciones diplomáticas normales y colaboran en ámbitos económicos y regionales, persisten tensiones históricas que dificultan una reconciliación plena. Los crímenes de guerra, los desplazamientos forzados y las heridas abiertas por los conflictos de los años 90 aún generan desconfianza, especialmente entre ciertos sectores nacionalistas de ambos países. En la sociedad las percepciones varían. Si bien en ciertos sectores persisten estereotipos y rencores, sobre todo entre las generaciones que vivieron la guerra, también hay esfuerzos de reconciliación liderados por jóvenes, organizaciones civiles y activistas. Estos actores promueven la memoria, la justicia y el diálogo como herramientas para superar el pasado. En síntesis, la relación entre Serbia y Croacia es tensa pero no hostil. Está en un proceso de normalización que avanza lentamente, con obstáculos tanto políticos como sociales, pero también nos da señales de que hay esperanza y hay cooperación para avanzar. El caso de Gotovina y otros no solo es un juicio penal, es un espejo de las tensiones entre la memoria, la historia y la justicia. Un caso donde la línea entre la legítima defensa nacional y el crimen de guerra fue tan fina como trágica. Entonces podemos preguntarnos, ¿puede el derecho internacional realmente juzgar la guerra? ¿Dónde termina el deber militar y comienza la responsabilidad penal? Hoy, este caso nos recuerda que, aunque en medio del conflicto, el derecho debe intentar imponerse sobre la violencia y que la justicia internacional, aunque imperfecta, sigue siendo la única herramienta esencial que tenemos para lograr la paz.